Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. Vamos a continuar con base de datos, con C, y vamos a continuar con lo que son las consultas. En el video anterior vimos cómo realizar una consulta global, es decir, un select asterisco from usuarios, es decir, obtener todos los usuarios de la tabla usuarios. Y en este caso vamos a empezar a agregarle filtros, es decir, los famosos where del select, donde el nombre sea tanto, donde el ID sea tanto. Depende de lo que me ingrese el usuario, ¿sí? Acá lo vamos a hacer bastante básico, simple, a nivel didáctico. Ustedes lo pueden hacer más bonito con menúes, por ejemplo, un menú que sea una opción de menú que sea mostrar a todos los usuarios, otra que sea ingresar el filtro por nombre, otra que sea ingresar el filtro por ID. Acá vamos a ver a nivel didáctico algunos pocos filtros, ¿sí? Y alguna cuestión particular sobre el final del video. Lo que vamos a hacer entonces es, en este caso vamos a filtrar por ejemplo por ID. Nosotros teníamos en la base de datos estos dos usuarios cargados, uno con el ID 1 y otro con el ID 2. Entonces lo que vamos a hacer por ejemplo es pedirle al usuario que me ingrese un ID y dependiendo del ID que me obtenga uno u otro, ¿sí? ¿Qué usuario tiene ese ID? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño cambio que es primero a la variable consulta, la vamos a modificar que no sea puntero a char, sino que sea directamente un vector de char. ¿Sí? Esto por cuestiones de que cuando hagamos la ejecución de la consulta con filtros, si lo dejamos como estaba antes, no nos va a funcionar. Y ahora lo que vamos a hacer es declarar la variable donde le vamos a pedir al usuario el ID. Le vamos a pedir el ID sobre una variable de tipo cadena, ¿sí? Ya que nosotros este ID que nosotros le tenemos que pedir al usuario, después lo tenemos que concatenar de alguna manera a la consulta que nosotros estemos ejecutando acá. Es decir, le tenemos que añadir ese filtro de ID. Ya vamos a ver cómo. Entonces vamos a declarar la variable ID. Por ejemplo, para estar seguro, aunque es mucho, le ponemos que sea una cadena de 100 lugares. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es... perdón, esto no va. ¿Sí? Mala mía. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro del if, una vez que se conectó a la base de datos y una vez que no ocurrió ningún error con la conexión, le vamos a pedir acá adentro al usuario lo que es el ID, ¿sí? Ingresar ID del usuario. Y acá vamos a hacer, con la función getS, en mi caso, vamos a pedirle sobre la variable ID el ID del usuario. Ahora, ¿cómo hacemos para meter ese ID en esta consulta? Obviamente acá tenemos que agregar algo que es el famoso where, donde ID es igual a tanto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para meter ese ID? Acá, a continuación del igual, vamos a usar la función sprintf. Ya la vimos en su momento, para el que no lo recuerde, se lo dejo acá arriba a la derecha al video del sprintf, cómo se utiliza. Entonces, el sprintf me permitía reemplazar una cadena en una posición determinada por otra, ¿sí? Entonces, el sprintf, nosotros le vamos a pasar en dónde queremos que vaya esa cadena destino, que en este caso va a ser en la variable consulta. Acá le vamos a poner este porcentaje S, que era en donde nosotros queremos reemplazar la cadena, y este porcentaje S, ¿por qué queremos que se reemplace? Por el ID, ¿sí? Entonces el ID, por ejemplo, si yo escribo el ID 14, por ejemplo, acá se va a reemplazar por el 14. Y eso sería todo, ¿sí? Si no cometimos ningún error, eso sería todo para filtrar en este caso por un ID, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esto, me pide el ID del usuario y si yo le ingreso el 1, si se fijan, solamente me devolvió el usuario con el ID 1, ¿sí? Ahora, si yo vuelvo a ejecutar y le pongo el ID 2, ¿sí? Me devuelve el usuario con el ID 2. ¿Y qué pasa si yo ingreso un ID que no existe en la base de datos? ¿Sí? No me devuelve absolutamente nada, ¿sí? Porque no hay ningún usuario con el ID 3 en este caso, ¿sí? Bien, vamos a ver otra consulta, ¿sí? Con otro filtro que es, por ejemplo, filtrar por nombre. Generalmente, los que ya sepan de SQL sabrán que cuando filtramos, por ejemplo, cadenas o nombre o apellidos, utilizamos el like. En vez del igual, utilizamos donde el nombre sea like, ¿sí? Sea como la cadena, ¿sí? Se le ponen los dos, estos, digamos, algo así, like, por ejemplo, Facundo, ¿sí? Esto es una consulta SQL para filtrar por nombre, por ejemplo,
donde lo que esté a la izquierda de Facundo y a la derecha de Facundo puede ser cualquier cosa. Esto es útil cuando el nombre Facundo, por ejemplo, o yo tengo dos nombres, por ejemplo. Esto es útil, se utilizan estos comodines, ¿sí? Entonces queremos ejecutar una consulta de este tipo. Nada más que en C se nos complica un poquito, ¿sí? Porque C es bastante particular con el uso de cadenas. Entonces lo que yo voy a hacer, que ya tengo preparado acá, es voy a reutilizar la misma variable id, aunque se llame id, ¿sí? Las voy a reutilizar para guardar en esa misma variable el nombre, ya que es de tipo cadena. Y acá yo voy a copiar lo que yo tengo acá, y ahora se lo explico, ¿sí? Que es cómo utilizar esta consulta con el like. ¿Por qué digo que es medio complicado? Porque recuerden que el porcentaje en C también se usa para esto, ¿sí? Para el porcentaje S, el porcentaje D, el porcentaje tanto. Entonces en C, cuando utilizamos este mismo comodín que utiliza SQL, nos da bastantes problemas, ¿sí? Cuando lo queremos utilizar con el sprintf o cuando queremos reemplazar algo por otra cosa. Entonces lo tenemos que hacer medio a pulmón, medio así rústico. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, a la variable consulta yo le voy a... Esto es como un igual, nada más que ¿por qué no le puedo hacer igual? Consulta igual a tanto, como teníamos en el video anterior. Porque acá yo le cambié la forma, que la consulta ahora sea una cadena, un vector de char de 200, ¿sí? Cuando yo declaro una variable de este tipo no le puedo asignar directamente una cadena, sino que lo tengo que hacer de otra manera. Entonces con el strcat lo único que digo es a la cadena consulta, que actualmente está vacía, ¿sí? Le vamos a agregar, ¿sí? O le vamos a apendiar, concatenar esta cadena, que es select from usuarios where nombre like. Entonces si se fijan acá yo puse like, comilla simple y el primer comodín, ¿sí? Recuerden que nosotros queremos ejecutar una sentencia como la siguiente, por ejemplo, select from usuarios where nombre like, por ejemplo, Facundo, ¿sí? Queremos que armar esta consulta. Entonces acá yo puse esta primera parte, ¿sí? Que es la primera la comilla y el porcentaje. Ahora tengo que poner esta parte, que es la parte dinámica, porque es la que me ingresa el usuario por consola. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Concatenar a lo que yo ya tenía antes, que es toda esta cadena, el ID, en realidad lo que tiene la variable ID, que en este caso va a ser la cadena Facundo. Y por último, ¿qué me falta concatenar? El comodín, el último comodín y la comilla simple. Entonces, concateno el último comodín y la comilla simple. Y de esa manera ejecuto la consulta. Si yo ejecuto esto, veamos qué nos devuelve. Si yo escribo Facundo, efectivamente me devuelve Facundo, ¿sí? Si yo ahora pongo cualquier otro nombre que no sea Facundo, por ejemplo José, no me devuelve nada porque no hay ningún José. Y si yo digo, por ejemplo, Juan, sí tenemos un Juan. Ahora, si yo voy a mi base de datos y, por ejemplo, yo al usuario Juan le pongo el nombre, le agrego el nombre Martín, por ejemplo, yo preparé esta consulta, ¿sí? Y yo ahora selecciono de vuelta todo esto. Bueno, ahí ya se me seleccionó, pero yo ahora tengo el usuario que se llama Juan Martín. Yo vuelvo a ejecutar el sistema y yo pongo ahora Martín. Ahí ven que efectivamente me obtuvo el Martín, ¿sí? ¿Por qué? Porque por estos comodines, ¿sí? No importa lo que esté a la derecha o a la izquierda de Martín, me lo obtiene igual. Bien, entonces de esta manera ya tenemos una consulta con filtros. De acá queda en ustedes en empezar a agregar filtros. Podemos agregar un AND, un OR, tantos filtros como quieran. Pero ahora quiero que observen una situación, ¿sí? En realidad esta manera de agregarle filtros a una consulta no es correcta. Tiene un problema de seguridad. Y se los voy a explicar a continuación. Yo voy a borrar esto, ¿sí? Y voy a dejar la consulta que teníamos originalmente. ¿Cuál es el problema de seguridad que tiene esto? Que muchos quizás ya se están dando cuenta. Este tipo de armado o de construcción de consultas SQL en un sistema tiene el problema de seguridad que se conoce como inyección SQL, ¿sí? La inyección SQL, ¿qué es básicamente? Aquel que quiera profundizar y, digamos, orientarse más sobre la inyección SQL, lo invito a investigar en internet. Hay millones de artículos, de páginas que explican con mayor nivel de detalle lo que son las inyecciones SQL, el problema de seguridad que hubo en su tiempo. Pero ¿qué es básicamente? Es cuando el usuario que ejecuta el sistema tiene conocimientos de SQL y en vez de ponerme el ID 1, el ID 2, el ID que sea,
lo que me ingresa el usuario es código SQL, ¿sí? Código SQL. Entonces de esta manera está burlando la consulta SQL esta que yo estoy haciendo acá y está ejecutando una consulta indebida. Miren, con el ejemplo se va a entender mejor. Esto va más dirigido a los que quizás no saben este problema, quizás a los que están viendo esto y ya conocen este problema de seguridad, ¿sí? Les aburre un poco, pero para aquellos que no sepan y quiero explicarles por qué no se debe usar esta manera de construir consultas. Si yo ingreso acá, por ejemplo, ingresar nombre del usuario 1, pero yo no escribo solamente esto, yo escribo OR 1 igual a 1. Ejecuto y si se fijan me devolvió actualmente todos los registros que tengo en la base de datos, en la tabla de usuarios. ¿Y por qué? Veamos, traduzcamos yo lo que puse acá, ¿sí? Lo pongamos acá, ¿sí? Yo tengo esta consulta, ¿sí? Y lo que dice esto es que se reemplaza lo que yo haya escrito en ID por este porcentaje ese, ¿sí? Entonces, ¿qué había escrito yo? 1 OR 1 igual a 1. Yo acabo de ingresar un código SQL. Entonces, ¿qué quiere decir este where? Que siempre va a ser verdadero, porque yo digo id igual a 1 o 1 igual a 1. 1 igual a 1 es siempre verdadero. Entonces, esta consulta va a dar verdadero para todos los registros de la base de datos. Entonces, de esta manera yo puedo estar obteniendo todos los registros de una determinada tabla que yo a ese usuario no le tengo permitido que los vea, ¿sí? Es un problema grave lo que es la inyección SQL y hoy en día es inaceptable que un sistema tenga este problema, ¿sí? Es inaceptable que un sistema tenga esta vulnerabilidad de inyección SQL, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Una podría ser limitar, en vez de que el ID sea de tipo char o sea de tipo cadena, en el caso del ID, limitarlo a un tipo de dato entero e internamente en el programa hacer la conversión a cadena para después hacer esta concatenación, o acá poner porcentaje de, ¿sí? Y que el ID sea de tipo entero, ¿sí? Pero esto no nos soluciona cuando nosotros queremos filtrar, como acabamos de hacer, por ejemplo, por nombre. El nombre sí o sí tiene que ser de tipo cadena. Entonces el usuario ahí también nos puede inyectar un código SQL y hacer operaciones sobre la base de datos indebidas. Ahora estamos haciendo consultas. En un futuro vamos a ver cómo lo que son las expresiones de inserción y actualización. Entonces imagínense que yo estoy haciendo una actualización y el usuario me inyecta SQL en una sentencia de actualización y en vez de actualizar un solo registro me actualiza toda la base de datos o me borra toda la base de datos, ¿sí? Quiero que entiendan la problemática y el nivel de gravedad de la inyección SQL. En el próximo video vamos a ver cómo se soluciona esto de la manera correcta, que son a través de las prepared statements o consultas o sentencias preparadas, ¿sí? Que evitan, ¿sí? Este problema de la inyección SQL, ¿sí? En todos los lenguajes de programación, no solamente ahora que ustedes están viendo C, sino el día de mañana cuando ustedes vayan a ver otros lenguajes de programación. En todos los lenguajes de programación existe esta problemática y tienen una manera de solucionar lo que es la inyección SQL. La mayoría de casos se soluciona a través de la prepared statements, ¿sí? Que son las consultas preparadas. Así que por hoy este sería el video. Ya vimos cómo ejecutar consultas con filtros, tanto por ejemplo como un ID, como una cadena. Y acá, como digo, pueden agregar los filtros que ustedes quieran, un AND, un OR. Acá ya es cuestión de la necesidad de ustedes. Y también vimos la problemática de construir consultas con filtro de esta manera, que es la inyección SQL. A partir del próximo video, como decía, vamos a empezar a ver cómo solucionar esta problemática a través de las prepared statements. Y después vamos a ver ya lo que son las sentencias SQL que nos quedan, que son... vamos a ir rápido porque lo principal ya lo acabamos de ver, ¿sí? Después las sentencias insert, update, delete son, digamos, más de los mismos, nada más que es actualización, inserción y borrado en la base de datos. Así que espero que les haya servido este video y nos vemos en el próximo.